Estimado profesor, estimados compañeros, reciban un saludo cordial. En esta oportunidad quiero exponer la responsabilidad ética hacia el otro desde Emmanuel Levinas. Mi objetivo es que podamos pensar, reflexionar sobre la ética desde este gran filósofo lituano. Para ello, he preparado unas diapositivas que espero de manera didáctica nos puedan ayudar a entender a este filósofo que de por sí es bastante complicado en sus escritos. He dividido la exposición en 4 partes. La primera es la motivación. He elegido un cuento jasídico que nos va a hacer llegar directamente al pensamiento de este filósofo. La segunda parte será una introducción y será el punto de partida de esta ética. La tercera ya propiamente es el cuerpo de la exposición y justamente la he titulado La responsabilidad ética hacia el otro, y he utilizado 4 términos levinasianos eh, complicados, difíciles, pero eh, que nos ayudarán a entender la esencia de este pensamiento: sustitución, temporalidad, rehén y responsabilidad. La última parte es la aplicación, así le he titulado, porque quiero ejemplificar este pensamiento ético en la pedagogía y de alguna manera, pienso yo, nos va a ayudar a comprender mucho mejor a Emmanuel Levinas. Empiezo con la primera parte. Un viejo rabino preguntó una vez a sus alumnos: ¿cómo se sabe la hora en que la noche ha terminado y el día ha comenzado? Será, dijo uno de ellos, cuando uno pueda distinguir a lo lejos un perro de una oveja. No, le contestó el rabino. Será entonces, dijo otro, cuando alguien pueda distinguir a lo lejos un almendro de un duraznero. Tampoco, contestó el rabino. Pues entonces, preguntaron ellos, ¿cómo lo sabremos? Lo sabremos, dijo el rabino, cuando al mirar el rostro humano reconozcas a tu hermano o a tu hermana. Mientras tanto, seguiremos estando de noche. Yo creo que este cuento jasídico ya nos hace un spoiler de lo que Emmanuel Levinas quiere darnos a conocer: la urgencia de una construcción ética que se refiera exclusivamente al otro. ¿Y por qué hace esto Emmanuel Levinas? Porque su punto de partida es Auschwitz, los campos de concentración de los nazis. Y para esto quisiera servirme de una cita de George Steiner. Él se preguntaba: ¿cómo se puede tocar a Schubert por la noche, leer a Rilke por la mañana y torturar al mediodía? ¿Cómo puede haber esta contradicción en tener buena educación, en haber desarrollado humanidades, filosofía, arte, y provocar tanta maldad, provocar tanto dolor en nuestros semejantes? Esa es la pregunta de George Steiner. Entonces, pensemos un momento en Auschwitz. Sí, como un lugar histórico, pero también como un símbolo del horror que puede provocar el ser humano a otro ser humano. Y creo que unas preguntas nos sitúan muy bien en este contexto. ¿Cómo hacer una ética después de Auschwitz? La civilización ha tenido una cima, y esa cima justamente ha sido la cultura alemana. Y cómo esa cultura alemana de estas décadas pudo provocar tanto sufrimiento a los judíos. Entonces, ¿cómo hacer una ética que nos permita evitar tanta maldad? ¿Cómo se puede construir una ética desde el sufrimiento? Claro, bien sabemos que
Aristóteles se preguntaba, ¿cómo puedo ser feliz? Y Kant se preguntaba, ¿qué debo hacer? Pero Emmanuel Levinas se pregunta, ¿quién sufre? ¿Y cómo puedo estar a la altura de ese sufrimiento? Eh, Aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Auschwitz eh, fue el punto de partida, como hace un momento dije, del pensamiento de Emmanuel Levinas. Pero el detalle está en que Auschwitz continúa en muchos lugares del planeta. Si bien es cierto, Auschwitz tenía 4 paredes que le rodeaban, es como si hoy en día esos muros, esas paredes se hubiesen caído y todo el horror y el mal hubiesen invadido el planeta. La pobreza, la corrupción, el racismo, la discriminación se difuminan por todo sitio. Y justamente nuestro pensador Gustavo Gutiérrez se preguntaba, con otros términos, pero creo que hago una relación exacta a lo que él también quería decir. ¿Cómo hacer una ética no después de Auschwitz, sino durante Auschwitz? Propiamente, Gustavo Gutiérrez preguntaba, ¿cómo hacer una ética durante Ayacucho, en pleno conflicto armado interno? De esta reflexión, podemos sacar 2 conclusiones en el pensamiento levinasiano. Primero, es una crítica furibunda a la filosofía occidental. Claro, el eje de la filosofía moderna fue el yo. La modernidad, desde Descartes, enfatizó un sujeto cognoscente como un ser aislado. El otro se reducía al esquema del yo. Era asumido y enclaustrado sin respetar su identidad o libertad. Justamente Levinas quiere responder, quiere contestar a esta racionalidad moderna que al fin y al cabo tuvo como conclusión Auschwitz. ¿Y qué es lo que quiere construir Levinas? Pues bueno, primero reemplazar la ontología por la ética. Va a ser otro tipo de metafísica. Yo diría propiamente, y como tantos autores también que lo han tratado mucho mejor, quiere hacer una ética. Y esa ética es más importante que una ontología, que una epistemología. Quiere reemplazar el mismo, que es un término levinasiano, el yo, el solipsismo del ego cartesiano por el otro. Yo creo que todos nos damos cuenta que la modernidad que se ha ido construyendo se centra en el individuo aislado, se centra en el individualismo, en el egoísmo. Pues Emmanuel Levinas quiere descentrar eso y poner al otro, algo así como un giro copernicano. Quiere elaborar un encuentro con el rostro del otro, que interpele y cuestione, y exige también una ética. Paso a la parte principal de la exposición, y es la responsabilidad ética hacia el otro. El primer término que quisiera desarrollar es la sustitución. ¿Qué entiende Emmanuel Levinas por este término? Es el reemplazo definitivo del sujeto soberano moderno por un tipo diferente de subjetividad abierta al compromiso con el otro. Es lo que venía diciendo en la anterior diapositiva, y creo que estas son las palabras exactas que pudieran resumir este pensamiento. Uno se hace cargo de su miseria, su necesidad y de su sufrimiento. Uno carga con el otro. El ego es reemplazado por una subjetividad totalmente impregnada de carácter ético. Este acto es totalmente desinteresado y sin ninguna contrapartida. No espera reciprocidad. La donación, el encargo que uno tiene hacia el otro, no tiene que tener una compensación.
Si hacemos otro paréntesis y empezamos a evaluar nuestros comportamientos, nos damos cuenta que mayormente giramos en torno a nosotros. Lo que interesa son nuestros objetivos, nuestras metas, a lo más de nuestras familias, de las personas que queremos. Y los demás son superfluos. Los demás no interesan en nuestro esquema mental. Entonces, lo que Emmanuel Levinas pretende hacer es una sustitución. Que el centro ya no sea el yo cartesiano, el yo moderno, el yo individualista, sino el otro. La siguiente es una cita del libro Dios, la muerte y el tiempo de nuestro autor. Dice, la simpatía y la compasión, sentir dolor por el otro o morir 1000 muertes por el otro, tienen como condición de posibilidad una sustitución más radical de los demás. Una responsabilidad hacia el prójimo que consiste en soportar su desgracia o su fin, como si se fuera culpable. Es decir, estamos totalmente, como más adelante se va a saber, rehenes de los demás. Entonces, si hay un giro en este pensamiento, Emmanuel Levinas va a tener que recurrir a la temporalidad, a una filosofía del tiempo, para, de alguna manera, fundamentar su pensamiento. Puesto que el yo tiene un tiempo privilegiado, que es el presente. En el presente, el yo puede dominar, puede controlar. Entonces, ese no es el tiempo preferido de Levinas. Levinas va a buscar en el pasado el sustento de su metafísica, de su filosofía. Lo resumo de esta manera. La responsabilidad ética hacia el otro no puede pertenecer al presente, porque el presente es el tiempo privilegiado del yo, ya que puede controlar y dominar. Levinas no quiere que la responsabilidad dependa del yo. Por tal motivo, esa responsabilidad tiene que residir en el pasado, para que el yo sea pasivo. Levinas, aquí, como mayormente lo hace en sus textos, crea sus propios términos. A este pasado le llama pasado preoriginal o pasado anárquico. Algunos autores lo denominan pasado mítico. Un pasado que va más allá de lo original, que va más allá del tiempo, de tal manera que el yo no pueda sujetarse del tiempo, que no pueda sujetarse del presente y que no pueda residir en él la decisión, sino que nosotros ya nacemos y ya venimos con esa responsabilidad hacia el otro. Algo así, si podemos buscar una palabra didáctica, como un pecado original, o en este caso sería una virtud original que nos hace tender hacia el otro. En su libro, De otro modo que ser o más allá de la esencia, dice lo siguiente también. La responsabilidad ilimitada en que me hallo hacia el otro viene de fuera de mi libertad, de algo anterior a todo recuerdo, de algo ulterior a todo cumplimiento, de algo no presente. Entonces, es justamente ese sustento que da Levinas, esa construcción que él hace, metafísica, para sustentar que nuestra responsabilidad hacia el otro no reside en el presente. Y un término bisagra que nos puede ayudar a hacer entender a Emmanuel Levinas es rehén. Hago el siguiente resumen. La construcción metafísica que está haciendo Emmanuel Levinas sobre la sustitución y la temporalidad que hemos visto en las dos diapositivas anteriores, trae como consecuencia que el sujeto
ni siquiera se encuentra en condiciones de renunciar al otro. No lo puede hacer. No puede decidir renunciar a la mirada del otro. El sujeto está condicionado a hacer el bien. Uno es rehén del otro desde siempre. ¿Cómo se puede entender mejor esto? Así como nadie elige la vida, esta situación de rehén es heredada, donada, y solo se nos impone la opción por el otro. En un texto de Manuel Levinas, Dios, la muerte y el tiempo, dice: responsabilidad obsesiva, responsabilidad que es una obsesión, porque el otro me asedia, hasta el punto de que pone en tela de juicio para mí, mi en sí, me toma como rehén. Entonces, lo que está haciendo Emmanuel Levinas es tratar de fundamentar una ética que vaya más allá del yo y que nos comprometa directamente hacia el otro. Entonces, para hablar de responsabilidad, podemos hablar desde tres conceptos. Primero, Levinas piensa que el sujeto es responsable del otro. Esa responsabilidad no es producto de un contrato en un tiempo determinado y no se puede rescindir. No podemos obviarlo. No podemos evadir esta responsabilidad. Segundo, entonces, la libertad es después de la responsabilidad. Antes de ser libre y actuar libremente, el yo ya es responsable del otro. Tercero, el sujeto responde al otro porque también le interpela su rostro. Y este es otro concepto levinasiano, tal vez el más conocido, y que yo le he puesto casi al final para que pueda cerrar justamente este círculo. Y de alguna manera, si quisiera ejemplificarlo, ¿cuántas veces nosotros hemos sido interpelados por la mirada del otro? Queríamos evadir la responsabilidad, queríamos de alguna manera salir del paso, pero esa mirada de la otra persona sufriente es tan poderosa que si no hemos hecho nada en ese momento, nos deja la culpa. Y si hemos hecho algo por esa persona, nos vamos también con la conciencia intranquila de haber podido hecho algo más. Hacia eso se refiere el rostro del otro que siempre nos interpela. Una cita de su libro Ética e Infinito, que es una serie de entrevistas que le hacen. Dice Levinas: desconfío de la palabra amor, que está degradada, pero la responsabilidad para con el otro, el ser para el otro, me ha parecido desde esa época que pone fin al rumor anónimo e insensato del ser. A él le parece mucho mejor acudir a este término que al término amor que viene siendo muy cristiano y muy desarrollado y también creo que ya muy usurpado, ¿no?, en estos tiempos. Para terminar, quisiera plantearles dos citas de Emmanuel Levinas y justamente de sus dos principales libros. El rostro del prójimo significa para mí una responsabilidad irrecusable que antecede a todo consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato. Y de su principal obra, Totalidad e Infinito, ante el hambre de los hombres, la responsabilidad no se mide sino objetivamente, es irrecusable. El rostro abre el discurso original, cuya primera palabra es obligación, que ninguna interioridad permite evitar. Muy bien. Y para terminar, a la parte que le he titulado Aplicación, quisiera leerles una parte de este libro, Diario Educar, de Constantino Carvalho. Yo creo que nos va a permitir entender mucho mejor
este pensamiento tan difícil de Manuel Levinas. Dice Constantino Carvalho: el filósofo y economista inglés John Stuart Mill ha escrito que la educación verdadera depende del contacto del alma humana viviente con el alma humana viviente. Sin embargo, todo lo que tenemos para educar es el cuerpo. ¿Cómo llega un alma a acercarse a otra si su tacto está limitado por la piel? Si no mira sino materia y conducta. Hago un primer corte. ¿Cómo es que una persona puede tocar el alma de otra persona? ¿Cómo es que podemos llegar a, utilizando otros términos, llegar al corazón o a la conciencia de la otra persona? Eso es justamente muy levinasiano. Continúo con el texto de Constantino Carvalho. Me ha pedido la decana de una facultad de educación que escriba un artículo sobre la formación de los maestros. No he podido. Y es que no logro penetrar en el discurso del currículo y no encuentro qué curso, qué programa pueda capacitarnos para lo que Mill llamaba educación verdadera. Lo cierto es que para poder educar debe haber un modo de alcanzar la interioridad, el núcleo profundo de otro ser humano y de influenciarlo hasta modificar su voluntad, su carácter. ¿Cuál es ese camino? ¿Puede este sortear al cuerpo? Las palabras no son la vía, eso está claro. El fenomenólogo Bernard Curtis dice que el maestro se parece a la atmósfera. Su conducta manifiesta signos que se interpretan como un día soleado o amenaza de tormenta. Gestos, ademanes, amaneramientos inconscientes, un movimiento habitual del brazo, aparentemente amenazante, y un parpadeo en el ojo, ocasiones en que su voz, jamás suave y cálida, sube de tono y lastima. La tendencia a interrumpir a los niños cuando están contestando y de corregir sus errores desdeñosamente. Una preferencia por las preguntas difíciles, una manera de descuidar o ignorar a un niño en particular, porque es un poco más lento en comprender que los demás. Una insensibilidad hacia las dificultades que tienen los niños para entender y hasta sus tensiones y temores consecuentes. Curtis cree que la conducta inconsciente e involuntaria del maestro es su carta de presentación ante los alumnos y que la dilatación de la pupila es más importante que la propia preparación del curso. La voz del maestro, su tono, su textura, su ritmo, dice más que las palabras mismas y abre o cierra el complicado sendero hacia el corazón del otro. También nuestros pasos, nuestros silencios, nuestra risa, nuestra respiración. Es el cuerpo manifestando lo que somos, nuestras íntimas inseguridades y sobre todo nuestras verdaderas intenciones. La sinceridad o la falsedad del amor que sentimos por los alumnos no puede ocultarse. Los niños la descubren en la mirada, en un ademán nuestro para ordenar silencio, en el músculo del rostro que no sabe ocultar nuestro tedio, nuestra impaciencia o nuestro miedo. Bertrand Russell, filósofo y matemático, sostiene que la soledad del alma humana es insoportable. Nada la puede penetrar, excepto la más alta intensidad de esa especie de amor que han promulgado los maestros religiosos. Lo que no emane de ese motivo es dañino o, en el mejor de los casos, inútil. ¿Qué decir sobre la formación de los maestros? ¿Puede enseñarse el amor pedagógico? ¿Puede transmitirse en aulas y con separatas? Los maestros fracasan porque no aman a sus alumnos, no en el fondo callado de sus almas, y el oficio desgasta y cansa como ningún otro, porque alma y cuerpo se entregan sin tregua al cuidado atento del prójimo, a la generosidad multiplicada, al combate gigantesco con uno mismo para entregar siempre lo mejor. Yo creo que Constantino Carvalho lo que nos da
conocer es justamente cómo se puede llegar al prójimo, cómo se puede llegar al alumno. Y como dice, citando a otros autores, ya sabemos que es sin palabras, sin conceptos, sin teorías, como a veces piensa la racionalidad moderna, sino a través de la mirada, del gesto, del ademán. He querido también terminar con este texto de Constantino Carvalho, porque hoy celebramos el Día del Maestro y siempre es bueno hacer un homenaje a nuestros más grandes profesores de nuestro país, y uno de ellos creo que ha sido Constantino Carvalho. Muchas gracias.